el ser humano lleva a cabo actividades casi de forma automática, realizando movimientos sin la necesidad de una planeación anticipada, como lavarse los dientes o simplemente ponerse un abrigo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado todo el proceso que debe realizar el cuerpo para dichas actividades? ¿O cuántas estructuras se requieren y movilizan al momento de hacer una tarea? A continuación, se analizará desde una perspectiva anatómica y biomecánica la acción cotidiana de amarrarse los cordones de los zapatos, con el fin de comprender el desempeño de la estructura física humana a diario. En este caso, analizaremos la acción de abrocharse los cordones en estado sedente, es decir, amarrarse los cordones mediante una inclinación en la silla en la que estamos sentados. Cabe recalcar que cada persona realiza la acción de manera diferente. Sin embargo, en este caso se analiza de esta manera. En esta imagen se aprecia la acción desde una vista anterior del cuerpo humano. Podemos observar el constante movimiento que realizan las manos y dedos. La muñeca realiza una flexión-extensión constantemente, pero no exageradamente, y los dedos se mantienen en flexión y en movimiento. A continuación, se observará la acción desde una vista lateral derecha. Con este acercamiento al pie se puede apreciar que se requiere de ambas manos para realizar la acción y de todos los dedos para tener una buena ejecución. Sin embargo, las personas que no cuentan con todas estas extremidades también pueden realizarlo, solo que con una práctica y un método diferente. Ahora se analizará la acción desde un punto de vista lateral izquierdo. Se puede apreciar que se requiere de una flexión leve de cadera en la posición sedente para poder ponernos nuestra zapatilla correctamente. Posteriormente, se requiere de una inclinación de torso en aproximadamente 90 grados. Luego de la flexión de torso, se requiere de una rotación interna de las extremidades superiores y junto a esta una flexión de aproximadamente 120 grados. En este punto de vista posterior del cuerpo humano, se puede apreciar que la actividad se realiza con un equilibrio estático y su centro de gravedad se localiza en los miembros inferiores, es decir, en la cadera y en las piernas, ya que éstas no realizan movimiento o el movimiento que realizan es demasiado poco. Entonces se puede apreciar que el movimiento es realizado por los miembros superiores. En este caso se observa el de hombros y el de músculos de la espalda. Finalmente, tenemos una vista anterior y superior del cuerpo humano. Ya finalizada la acción, el cuerpo vuelve a la posición bípeda inicial.
Entonces, aquí sí se requiere de las extremidades inferiores del cuerpo. Mi nombre es Valentina Ide y yo les voy a hablar desde una perspectiva osteocinemática. Para comenzar lo haremos con la articulación más proximal, la cual viene a ser la del hombro. A nivel del hombro ocurre una flexión en el plano sagital. En este movimiento la cabeza del húmero tiende a deslizarse hacia posterior sobre la concavidad del gleno. En este movimiento se alcanzan aproximadamente los 90 grados. Además de la flexión, el hombro realiza una breve rotación interna, así para tener una mejor movilidad y eficacia a la hora de realizar este movimiento. En este movimiento la cabeza del húmero tiende a deslizarse un poco hacia el lateral y se produce una protección de la escápula, es decir, esta se mueve hacia adelante desplegándose de la parrilla costal. Cabe recalcar que en el movimiento de rotación se produce en el plano horizontal y se alcanzan aproximadamente los 20 grados. Posteriormente pasamos a la articulación del codo, la cual contiene tres articulaciones: la húmero radial, húmero cubital y la radio cubital. La articulación del codo realiza el movimiento de flexión en el plano sagital. En esta articulación la estructura que aporta mayor movilidad es el perfil óseo. Esto se da debido a la forma que tiene el codo. En este movimiento aproximadamente se alcanzan los 45 grados. A nivel del antebrazo ocurre una pronación. Este movimiento se da entre el radio y la ulna. Ocurre gracias a la forma cóncava de ambos huesos. En este movimiento el radio se desplaza por sobre la ulna y se da en un plano sagital. Para finalizar, a nivel de la mano se realizan movimientos de flexión y extensión en el plano sagital, y los grados de estos movimientos van variando según la técnica de cada persona al abrocharse los zapatos. Ahora procederemos a mostrar los movimientos parte por parte. Empezaremos con el hombro, el cual va a realizar una flexión. Podemos ver que la cabeza del húmero tiende a deslizarse hacia posterior. También el hombro realiza una rotación interna, en el cual aquí la cabeza del húmero tiende a salir. Acá podemos visualizar la rotación interna desde otro punto de vista, que podemos ver que la cabeza del húmero tiende a deslizarse un poco hacia lateral, y además que la escápula tiende a deslizarse y a anteriorizarse de la parrilla costal. Pasaremos al movimiento del codo, que este realiza una flexión. Este movimiento del codo se realiza en el plano sagital y alcanza aproximadamente los 45 grados. Ahora pasaremos al antebrazo, donde ocurre una pronación, que es este movimiento. Este movimiento se da entre el radio y la ulna. Esto ocurre en el plano sagital, hace referencia a cuando el radio se desliza por sobre la ulna. Además, el radio y la ulna se mueven en conjunto con la muñeca. Esto quiere decir que cuando se realiza una extensión de muñeca, el radio y la ulna se anteriorizan, y cuando ocurre una flexión, estas se deslizan hacia atrás. Por último, a nivel de las manos se realizan movimientos de flexión y extensión. Los grados de estos movimientos van variando dependiendo de la táctica que use cada persona al abrocharse los zapatos. Mi nombre es Dana Aranda y analizaremos la artrokinemática. Al momento de abrocharnos los zapatos, podemos analizar las articulaciones involucradas en el tren superior. Estas estructuras óseas que reaccionan en cadena, ya que un movimiento deriva a otro. En el caso de la cintura escapular, existe más de una articulación. Comenzaremos con la articulación glenohumeral. Esta se conforma de la cabeza del húmero articulada a la cavidad glenoidea. Es un tipo de articulación sinovial de tipo esferoidea, por lo que nos permite generar un movimiento en diversos ejes, pero en relación al movimiento que se realiza son de flexión y mínima rotación interna. Acá se mostrará una foto de las articulaciones que posee esta cintura escapular. Desde la posición sedante que se encuentra mi compañera, podemos observar que se realiza tanto la antepulsión de escápula como la flexión de hombro. Este movimiento se está realizando en cadena abierta, por lo que el movimiento desde un análisis artrokinemático sigue la ley convexo sobre cóncavo.
ya que la cabeza del húmero tiene una superficie móvil que es convexa y se desliza en sentido contrario de la cavidad glenoidea, que es cóncava, por lo que se denomina una articulación sinovial de tipo esferoidal por su capacidad multiaxial y nos permite 3 ejes, pero como se visualiza en el video, se genera esta en flexión. Como se mencionó anteriormente, esta cintura escapular posee más de una articulación. Por una parte encontramos la acromioclavicular, que es de tipo artrodia, ya que es plana. Por otro lado está la estrenoclavicular, que es de suma importancia, ya que es el único punto fijo móvil que posee esta cintura. Es de tipo celular y posee un anclaje recíproco. Es decir, que al momento de realizar la flexión, el movimiento que se va a realizar es de abajo hacia adelante. En tanto, la escápula moral es de tipo enartrosis y la escápula al realizar la acción genera una rotación lateral, como ya se había mencionado, ya que permite todo tipo de movimiento. Además se encuentra la escápula escapulotorácica, pero esta se conoce como una sinarcosis. En tanto a la rotación interna que realiza la articulación glenohumeral al momento de abrocharse los zapatos es igual que la flexión. Es un movimiento convexo sobre cóncavo, por lo que el rodamiento de la cabeza del húmero es hacia anterior y se desliza por la cavidad glenoidea. En relación a los diversos movimientos que se generan para poder abrocharnos los zapatos, la flexión toma un papel importante. Por la misma razón, para poder generar un análisis es necesaria una orientación anatómica. Distal al húmero podemos encontrar la tróclea con su epicóndilo lateral, que en el video que se muestra acá está representado como una esfera. Por medial se encuentra la epitróclea. Por posterior encontramos una cavidad que es llamada fosa olecraniana y por anterior la fosa coronoidea. La tróclea es una especie de bisagra, la que enlaza con 3 articulaciones de los huesos del antebrazo, en lo que se encuentra la húmero ulnar, que es de tipo sinovial, la húmero radial, que es de tipo elipsoidea, y por último la radio ulnar, que es de tipo troclear. Es la que se genera el movimiento al momento de flexionar. Aparte, todos estos movimientos se generan en cadena abierta. En tanto a la pronación proximal del codo, esta se da a nivel radioulnar. Se sigue la ley convexo sobre cóncavo, por lo que la articulación va al lado opuesto del movimiento. El radio a nivel proximal se monta de forma leve hacia medial y desliza hacia lateral. En caso de abrochar los cordones, además de realizar una rotación interna y flexión de hombro, se realiza una flexión y leve pronación a nivel de codo. Cabe recalcar que este movimiento a nivel del miembro superior cuenta con una cadena abierta, debido a que no presenta ningún tipo de apoyo y el rodamiento va hacia el lado contrario del deslizamiento. Mi nombre es Elizabeth Pino y les mostraré los movimientos de la mano. A nivel de la muñeca se realizarán 2 movimientos, una leve pronación y una flexión. La pronación se va a producir en la articulación radio-ulnar distal, la que vemos acá, donde el radio será cóncavo y la ulna será convexa. Estos se van a regir por la ley cóncavo sobre convexo, es decir, que la articulación va a rodar en la misma dirección que el movimiento. Como vemos acá, el radio se va a montar sobre la ulna, quedando en diagonal. Por otro lado tenemos la flexión, que se producirá en la articulación radiocarpiana. Como vemos acá, la primera fila del carpo será convexa y el radio será cóncavo. Estos se van a regir por la ley convexo sobre cóncavo. Tendrán un movimiento contrario. Cuando la mano baje, la primera fila del carpo va a subir. A nivel de los dedos se realizarán oposiciones entre el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo medio, formando una presa tridigital, como podemos ver acá, produciendo el cierre de los dedos y regulará la fuerza que se hace en la acción. Esto se debe gracias a la articulación trapecio-metacarpiana, como podemos ver acá, que es la llamada columna osteoarticular del pulgar. Es una articulación en silla de montar que, dependiendo de su sentido, puede ser cóncavo o convexa. En este caso será convexa
y el primer metacarpiano será cóncavo. Se van a regir por la ley cóncavo sobre convexo. El movimiento será hacia medial y la articulación también dará un pequeño rodamiento hacia medial. Los demás dedos se encontrarán en flexión. Se van a regir por la ley cóncavo sobre convexo. Por ende, el movimiento y la articulación se irán hacia anterior. Hola, soy Scarlett Cuevas y hoy les voy a hablar sobre los músculos que se ven implicados en este movimiento de la ABD. Comenzando por la flexión del hombro en la articulación glenohumeral, existe una elevación del extremo inferior del húmero, el cual va a ser llevado a cabo por el músculo coracobraquial, el cual al tomar un punto fijo como inserción proximal, va a deslizar hacia arriba y hacia atrás el extremo inferior del húmero, experimentando al mismo tiempo que la cabeza del húmero haga un movimiento de descenso en la cavidad glenoidea. En la articulación acromioclavicular, los músculos trapecio y deltoides van a cruzar esta articulación y van a llamarse estabilizadores dinámicos. La contracción del deltoides durante la elevación del brazo, al insertarse en la zona anterior del tercio lateral de la clavícula, va a estabilizar la articulación, evitando que la clavícula se deslice hacia superior. Por último, en la articulación esternoclavicular, el músculo subclavio, que actuará como ligamento activo. Otro segmento que participa en la flexión es el codo. Hay una flexión del antebrazo sobre el brazo y viceversa. Es un movimiento que se realiza en la articulación húmero-radioulnar, que es de único movimiento, y los movimientos laterales son impedidos por los ligamentos colaterales. El músculo que va a tender a la contracción es el bíceps braquial. La flexión de muñeca es llevada a cabo por los epicóndilos mediales, el flexor radial del carpo, el palmar largo a nivel de los dedos y el flexor ulnar y el abductor largo del pulgar. Y por último, la flexión de los dedos, que va a ser llevada a cabo por el músculo flexor común de los dedos. Otro movimiento que se va a ver implicado en este ABD va a ser la rotación interna del hombro, realizada por los músculos subescapular, redondo mayor, dorsal ancho y las fibras anteriores del deltoides, el cual van a tomar como punto fijo las inserciones proximales. Por último, habrá una pronación a nivel del codo, y los que van a realizar esta pronación será el músculo pronador redondo y el músculo pronador cuadrado, que están situados en el antebrazo. Si realizamos un análisis desde la neurociencia, en el momento en que hay contacto entre los dedos de las manos y el cordón, se activan los mecanorreceptores presentes en las manos, principalmente los corpúsculos de Meissner, por la presión suave. Esta información viajará a través de los nervios periféricos por la vía lemiscomedial, que llegará hasta el fascículo cuneiforme, que es encargado de recibir la información sensitiva. Un 60% de la información se ecusa a nivel del bulbo raquídeo para posteriormente llegar al tálamo, donde ocurre el relevo de información hacia la corteza somatosensorial primaria y seguido a la secundaria. Desde el movimiento voluntario para abrocharse los cordones actúa el sistema piramidal, el cual se origina en la corteza somatosensorial. Los axones viajarán hacia el bulbo raquídeo para una decusación, que luego esta llegará hasta la asta anterior de la médula, exactamente en el tracto córtico espinal, en donde se realizará la ejecución del movimiento de los miembros superiores. Como ya sabemos, este movimiento corresponde a una actividad de la vida diaria. Sin embargo, pueden presentarse circunstancias que nos impidan o dificulten realizar las actividades como lo hacemos normalmente, tal como un accidente o alguna patología. Un ejemplo bastante común son los accidentes cerebrovasculares. Por lo general, los usuarios afectados presentan complicaciones con su capacidad motriz o sensorial, afectando significativamente en tareas cotidianas como lo es abrocharse los cordones de las zapatillas. Por esto, como terapeutas ocupacionales, es fundamental la rehabilitación y recuperación de dichas capacidades para que el usuario pueda ser autosuficiente en su día a día. Eso es todo, amigos.